tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Padre, una vez más te damos gracias porque tu palabra va a ser expuesta. Vamos a ver, Señor, las Escrituras a la luz de tu palabra, Señor, que es para el bien de cada uno. Gracias porque nos querés enseñar, nos querés corregir, y gracias porque nos amás. Y todo esto es por tu gran amor. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bienvenidos los que no saludé. Estuvimos media hora alabando, ¿eh? Me acuerdo cuando estábamos en la pandemia y nos dejaron volver a abrir la iglesia. Teníamos que hacer todo en una hora, ¿se acuerdan? Todo en una horita. Eran poquitas alabanzas, palabra, alabanza, y nos teníamos que ir. Gracias a Dios, estamos libres de eso. Podemos alabar, estuvimos media hora alabando, estuvimos 15 minutos orando. O sea que el culto empezó, digamos, 15 minutos antes. Y todo para la gloria de Dios. Amén. Y hermanos, conocemos a Dios, conocemos al que recién adoramos, al que recién alabamos. ¿Lo conocemos? ¿Conocemos o lo estamos conociendo? ¿No? Por ahí lo estamos conociendo, ¿no? Porque Dios es interminable, ¿no? ¿Y alguno alguna vez conoció o vio la espalda de Dios? Repito, ¿alguno vio la espalda de Dios? No sería bueno ver la espalda de Dios, ¿no? Porque cuando uno ve la espalda de alguien, es que ese alguien no lo está viendo a uno, o peor, ese alguien se está yendo, ¿no? Entonces no sería lindo verle la espalda a Dios. Creo que nadie le dio la espalda a Dios, ¿no? Hermano, ¿Dios nos puede llegar a dar la espalda? ¿Dios nos puede llegar a dar la espalda? Qué pregunta, ¿no? ¿Dios nos puede llegar a abandonar? ¿Dios puede llegar a abandonarnos? Allá Abel dice que no. Vamos a ver, Abel, ¿eh? Hoy el Señor nos quiere enseñar. ¿Dios nos puede llegar a entregar a nuestros pecados? A las personas que practican el pecado, ¿no? Dios como diciendo, lo entrego porque no hay nada que hacer. ¿Dios puede pasar eso? ¿Qué preguntas, no? Estamos conociendo a Dios. Hay mucha gente que cree en Dios y dice que Dios, ¿qué es Dios? Dios es amor. Y punto. Y obvio que Dios es amor, pero no solo amor, hermanos. Por eso hay que conocerlo a Dios. Para eso está su palabra. Amén. Otra pregunta. ¿Dios puede llegar a revelar su ira contra el ser humano? ¿Dios puede llegar a revelar su ira contra el ser humano? Allá Griselda dice que sí. Bueno. ¿O Dios es solo amor? Vieron que ahora se predica todo, que Dios es amor, vení, aceptá a Cristo y se te va a solucionar todo, se te va a solucionar el problema con tu mujer, en tu trabajo, como una varita mágica es Cristo. Se predica eso, que Dios es amor y que Jesús es amor y que aceptá a Cristo, hace una oración y listo, se te solucionó todo. Qué evangelio liviano, ¿no? Y acá estamos para predicar el verdadero evangelio, hermanos, ¿eh? El evangelio que se predicaba hace muchos años atrás, duro. El evangelio que confronta, hermanos, por amor, que confronta al pecador. Hermanos, Dios muchas veces nos deja tomar decisiones propias. Dios nos deja tomar decisiones muchas veces. Y Él las respeta. Porque Dios respeta, Dios da la libertad, Él dice esto es así, pero Marcelo, vos lo querés hacer así, bueno, hacelo. Dios respeta las decisiones de cada uno que podamos llegar a tomar. Porque Él es justo, hermanos,
Y hermanos, muchas veces tomamos decisiones que no son del agrado de Dios. Muchas veces tomamos decisiones que a Dios no le agradan. A Dios no le agradan. Por eso estamos aprendiendo y estamos conociendo a Dios. ¿Que es amor? Sí, Dios es amor, obvio. Él nos da la libertad de hacer. Él nos da la libertad de hacer. Sería bueno hacer con su palabra. Pero una vez que aceptamos a Cristo, nosotros nos regimos por su palabra. No podemos regirnos más por el viejo hombre, hermanos, ¿eh? Pero, hermanos, muchas veces lo que hacemos no nos conviene. Muchas veces las decisiones que tomamos y después las aplicamos, las hacemos, no nos conviene. Y ahí se cumple la palabra en 1 Corintios 6:12. En 1 Corintios 6:12, muchos lo conocen, a este versículo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas, repite, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas, dice la palabra de Dios, que me son lícitas. Podemos hacer cualquier cosa. Las podemos hacer. Pero dice la palabra de Dios que no nos conviene. Muchas veces no nos conviene, hermano. Y hoy el Señor nos llama la atención una vez más. ¿Y cómo estamos, hermanos? ¿Nos dejamos dominar por las cosas que no nos convienen? ¿Cómo estamos? Nos tenemos que preguntar, ¿nos dejamos dominar por las cosas que no nos convienen? Y muchas veces tenemos que ser sinceros y sí. Pero Dios nos habla hoy porque nos ama, nos quiere corregir. Y es verdad, muchas veces hacemos cosas que no nos convienen y tienen sus consecuencias, ¿no es cierto? Hermanos, hay cosas que el ser humano hace con impiedad. Hay cosas que el ser humano, hombre, mujer, las hacen con impiedad y con injusticia. Son injustos muchas veces el ser humano. Y si hablamos de impiedad e injusticia, estamos hablando que hay pecado. Muchas veces el pecado nos hace actuar mal. Con injusticia y con impiedad, dice la palabra. Y ya lo vamos a ver. Hermanos, el pecado es todo lo que va en contra de la palabra de Dios. El pecado, cuando decimos pecado, es porque va en contra de este libro sagrado. Así que tenemos que pensar eso. Si estamos en pecado, estamos en contra de Dios, no estamos como Dios quiere que estemos. Y hermanos, la ira de Dios, cuando decimos ira, porque Dios tiene ira, Dios derrama su ira, por eso decimos que muchos, si conocemos a Dios o lo estamos conociendo, Dios es amor, pero también derrama ira a Dios. No sé, lo sabían, supongo. Y cuando hablamos de ira de Dios, hablamos de ardor de Dios, hablamos de enojo de Dios, de furor de Dios, de indignación de Dios. Todo esto le pasa a Dios. Cuando ve el pecado, ¿no? Todo esto siente Dios, la ira de Dios. Se enciende, hermanos, la ira de Dios se enciende contra el pecado. Y por supuesto que el pecado lo tiene el ser humano. Entonces ese ser humano, si está con pecado, por ahí puede experimentar la ira de Dios. Y es algo grave, ¿no? Experimentar la ira de Dios. Y vamos a ver sobre esto, vamos a ir a Números 32:13. Números, vamos a ver lo que dice la palabra, hermanos, ¿eh? Siempre, hermanos, tenemos que ir a la palabra. No nos vamos a cansar de repetir.
la persona que esté acá arriba y lo que diga, mostrámelo con la palabra de Dios. Números 32:13 dice así. ¿Lo tienen? Yo no todavía, se me dobló la hoja. Números 32:13 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Qué tal? La ira de Dios, Antiguo Testamento, ¿no? La ira de Dios. Hermano, Dios no es solo amor. Obvio que es amor, pero no solo amor. Acá estamos viendo que Él enciende su ira. Y todos sabemos esa historia, ¿no? Del pueblo del Señor. 40 años dando vueltas en el desierto y creo que podían llegar en 4 días a la tierra prometida. Por eso, hermanos, Dios no es solo amor como muchos enseñan, hermanos. Dice que se encendió su ira. Dios hoy nos puede hacer andar errantes hoy en nuestra vida. Como acá dice que los hizo andar errantes por 40 años. Hoy, Dios nos puede hacer andar errantes hoy. Dios es el mismo. Siempre dice el mismo Dios, ¿eh? No cambia Dios, ¿eh? O sea que sí, nos puede hacer andar errantes. Si andamos mal con Dios, si no estamos alineados como Dios quiere, Él enciende su ira y nos puede hacer, mire lo que le hizo a su pueblo escogido. Su pueblo escogido, hermanos, Israel. Miren el furor de Dios y el abandono de Dios al hombre. Vamos a Deuteronomio 31:16. El furor de Dios y el abandono de Dios al hombre. Deuteronomio 31:16. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Le estaba diciendo que él ya iba a morir, que Moisés iba a morir. Y sigue diciendo: y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y escuchen, el 17 dice: y se encenderá mi furor. Está hablando el Señor, hermanos, y se encenderá mi furor contra él, contra el pueblo, en aquel día, y los abandonaré, dice. Los abandonaré, dice, ¿no? En su Biblia dice lo mismo. Y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustia, y dirán en aquel día, se preguntarán: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Palabra del Señor, ¿Y el amor de Dios dónde está ahí? ¿A dónde está el amor de Dios? Obvio que Dios es amor, pero también Dios tiene furor y derrama su ira, hermanos, Hermano, Dios es justo. Y la pregunta final de acá, en el verso 17, se pregunta al pueblo, y hoy nos podemos preguntar eso también, Se pregunta al pueblo: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? ¿Qué pregunta, no? ¿Puede pasar? Puede pasar. Esa pregunta vale para hoy también, hermanos, Porque decimos que Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. No cambia. Amén. Hermano, Dios puede llegar a abandonar hombres, al ser humano, a pueblos. Puede llegar a abandonar ciudades, sociedades.
Dios puede llegar a abandonar a naciones enteras. Dios puede llegar a abandonar a naciones enteras. Pero ¿por qué? Porque primero el hombre lo dejó a él. Porque primero el hombre dejó al Señor. Porque el Señor no es injusto. ¿Cómo va a abandonar a un hijo que camina como Dios quiere? Porque el hombre decidió abandonar primero a Dios, como el pueblo de Israel, entonces Dios puede llegar a abandonar naciones enteras, hermanos, Él es fiel, hermano. Nosotros no somos los fieles. Y con respecto a esto vamos a Jueces 10:13. Jueces 10, 13 y 14 dice así: Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Y el 14 dice: Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en los tiempos de vuestra aflicción. Palabra de Dios. Y Dios es el mismo hoy en día, hermanos, Qué palabra dura, ¿no? Palabra dura, si las hay, Hemos dejado, muchas veces dejamos a Dios por creencias nuestras, creencias que se nos parece a nosotros. Dejamos el verdadero Dios de la Biblia y nos hacemos un Dios en nuestra mente y le hacemos caso a eso. Nos hacemos un Dios y dejamos al verdadero Dios por creencias. Hemos dejado a Dios por otras actividades quizás. Hoy en día estoy hablando, Por hacer otras actividades, por ahí hemos dejado a Dios. Hemos dejado a Dios porque el tiempo es mío. El tiempo es mío. Así que yo no voy a la iglesia. Lo dejamos a Dios. Prestemos atención. Hermanos, si es así, pidámosles a todo esto, pidámosles a todo lo que he nombrado, a las creencias, a nuestras actividades, a todo lo que por ahí creemos o pensamos que está primero ante de Dios, a mi tiempo. Pidámosles, cuando estemos afligidos, pidámosles a nuestras creencias, a nuestras actividades que las ponemos primero antes que Dios, y a nuestro tiempo que lo usamos para nosotros y no para venir a alabar a Dios. Cuando estemos afligidos, dice la palabra, bueno, pídanle a ellos. Pídanle a ellos. Dura la palabra, ¿no? Dios es así, hermanos, es el mismo Dios, Pidámosles que nos libren a todo eso de nuestros problemas de diarios. Acá, hermano, Dios está diciendo, con esto que está diciendo, que los abandona, está diciendo, yo ya terminé con ustedes, no se puede más, yo ya está. Lo dice la palabra y escudriñen la palabra, Es como que Dios está diciendo, yo con ustedes ya no tengo más nada que ver. Duro. ¿Y el amor dónde está? El amor de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? Obvio que Dios es amor. Hay un relato bíblico, hermano, donde Dios dice que se apartó de un hombre fuerte. Dios se apartó de un hombre fuerte. Le dio la espalda. Dios le dio la espalda, se apartó, lo dejó, lo abandonó. Y eso, hermanos, que ese hombre era un consagrado para Dios.
Era un nazareo, un apartado para Dios. Vamos a Jueces 16, 17. Todo tiene que ver con lo mismo, hermanos, Jueces 16, 17 dice, esta es la historia de Sansón y Dalila. ¿Conocen la historia, no? El 17 dice, le descubrió pues todo su corazón. O sea que Sansón le contó todo a Dalila. Se abrió Sansón y le contó todo a esa mujer filistea, creo que era. Dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Porque Dalila quería saber dónde estaba el secreto de la fuerza de Sansón. Y Sansón le dijo 3 mentiras y Sansón pudo escapar igual. En una le dijo que si me ataran con cuerdas nuevas, yo no podré zafar. Y hizo así como un hilito. Tiene una fuerza terrible ese hombre. Seguimos. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, que le había dicho toda la verdad, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Por dinero lo hizo Dalila, Y ella hizo que él miren lo que hizo. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y Dalila llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas. Le rapó, tenía ¿cómo se dice? Trenzas. Tenía 7 trenzas Sansón. Entonces se la raparon, se la cortaron. Él estaba dormido. ¿Dónde era? El 19. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues se fue, su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Porque estaba acostumbrado Sansón a salir siempre airoso. Pero, dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jehová se apartó de Sansón. Un hombre de Dios, Jehová lo dejó. Y el 21 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y se los llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lo ataron a una piedra para moler maíz, no sé qué molía. Sansón. Un ejemplo de que Dios lo abandonó. Abandonó a un consagrado de él. ¿Pero por qué? Sansón pecó contra Dios, hermanos. Sansón pecó contra Dios. Se olvidó de su propósito de vida, Sansón. Sansón era para ayudar a salvar a su pueblo de los filisteos. Y él se metió con mujeres del enemigo. Primero, más antes dice que se metió con una prostituta, un consagrado de Dios. Pecó. Y el Señor se apartó de él, lo abandonó, lo dejó. Palabra de Dios, hermano. ¿Dios puede abandonar? Sí que puede abandonar. Dios puede decir, me cansé de ustedes, no me ocupo más. Lo dice la palabra, Hermanos,
Como decíamos, el verso 20 dice que se apartó. Él no sabía, Sansón no sabía que Jehová, que Dios se había apartado de él. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Creemos que estamos bien con el Señor? ¿Que el Señor está? Tenemos que estar seguros, hermano, que el Señor no se aparte de nosotros. Y hoy el Señor nos llama la atención. Miremos esta afirmación o sentimiento de Dios en Proverbios 1:24. Es una afirmación, yo puse que es una afirmación o un sentimiento de Dios. 1:24 al 33. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Proverbios 1:24 al 33. Y el amor de Dios, ¿dónde está? ¿No? Acá en el principio, ¿no? Tantas palabras duras. ¿Dónde está el amor de Dios? El amor de Dios está en el 33, acá, hermanos. Y acá tenemos que prestar atención. El Señor nos ama y nos habla. Nos da cosas duras, pero nos dice en el 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. ¿Cómo no vamos a oír a nuestro Señor, hermanos? ¿Cómo no vamos a ir a la Biblia? Acá está todo, hermanos. Ahora Dios nos da la libertad de cerrar la Biblia toda la semana. ¿No querés saber nada de Dios? ¿Dejamos a Dios? Las consecuencias que Dios nos puede dejar también. Hagan lo que quieran, dice Dios, pero no todo les conviene. Miren lo que dice Dios a su siervo el profeta Oseas. Oseas 4:17. Cortito, pero con respecto a esto, hermanos, 4:17 de Oseas. Si no lo encuentran después, bueno, lo ven en el video. Oseas 4:17 dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín, o sea, la tribu, las 10 tribus, el pueblo de Israel, se fue con los ídolos. Y Dios dice, a Oseas le dice, déjalo. Una orden del Señor, déjalo. Básicamente, hermanos, podemos decir que Dios le dijo a su profeta Oseas, ya no desperdicies tu tiempo y tu energía con estas mentes apóstatas. Es mejor ir a otro lugar donde los corazones serán tocados y los oídos serán abiertos a mi palabra.
Palabra del Señor, hermanos. Déjalo, dijo. No pierda más tiempo. Vamos a otro lugar. Punto y aparte. Si no quieren caminar como yo les digo, déjalos. No te preocupes. Yo me hago cargo, dice el Señor. Hermanos, viene un momento en que Dios deja o abandona. Esto es una realidad. Viene un momento en que Dios deja o abandona a los hombres. Miremos al Señor Jesús lo que dijo en Mateo 15:14. Mateo 15:14, y acá es palabra del Señor Jesús. Con respecto a este tema, dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dejadlos, dijo Jesús, hermanos. Dejadlo a los fariseos. Hermanos, es aterrador pensar que Dios nos deje, ¿no? Pero Dios nos ama y hoy nos habla, hermano, una vez más. En toda la historia, hermano, Dios los ha dejado a las personas, a los que no quieren alinearse a Él. En toda la historia, Dios ha dejado pueblos o gentes. Ha dejado que anden por sus propios caminos. Los ha dejado. Vamos a Hechos 14:16. Hechos 14:16. La palabra del Señor dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. En todas las edades pasadas, Dios ha dejado que cada uno elija su camino, si no quiere el verdadero camino que es Jesucristo. Dios respeta, hermanos, al que no quiere andar con su Creador. Dios respeta al que no quiere saber nada de su Creador. Pero así les va después, sin Dios. Así les va sin Dios. Este ciclo, hermanos, se repite siempre lo mismo. Que Dios abandona al pecador, al que no quiere saber nada de Dios. Dios abandona a pecadores que no se quieren arrepentir, hermanos. Los que no se quieren arrepentir, Dios llega un momento que los abandona. Los deja a sus propias decisiones, a las consecuencias de las malas decisiones. Las consecuencias de las malas decisiones las van a tener que pasar. Hermano, es como que Dios al pecador que no se quiere arrepentir quita su gracia al Señor. Vivimos en la gracia, obvio que vivimos en la gracia. Pero al pecador que se le habla y se le habla y se le enseña y no le entra palabra, Dios quita su gracia, hermanos. Esa gracia que refrena el pecado. Si nosotros estamos luchando contra el pecado, es por la gracia de Dios que nos guía, que nos dejamos guiar. Pero si el pecador no quiere saber nada de Dios, Dios puede quitar eso y lo deja al pecador que ande en sus caminos, hermanos. Esa gracia que decimos que refrena el pecado, esa gracia que refrena todo el mal que el ser humano tiene dentro. La gracia de Dios refrena todo el mal que llevamos todos adentro, hermanos. Porque nacimos así. Pero la gracia de Dios nos hace hoy estar acá, escuchando su palabra, por gracia de Dios. Pero no vaya a ser que Dios saque su gracia, hermanos. Hermanos, Dios dice que el hombre es culpable. Vamos a Romanos 1:18. Romanos 1:18, y el título es La culpabilidad del hombre.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Repito, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice que los hombres detienen con injusticia la verdad de Dios. Detienen el verdadero evangelio de Jesucristo. Escuchamos muchas prédicas ni nada que ver con el evangelio de Cristo, hermanos, y detienen la verdad de Dios, la verdad que Dios quiere que escuchen todos, que escuchemos todos, la pura verdad que es Jesucristo. Por eso, hermanos, vemos que la ira de Dios de alguna manera ya está operando en la sociedad. Vemos tantos actos inmorales, como que Dios los abandona a sus ideas, hermanos. En los versos 24, de ahí de Romanos, vamos al 24, en el verso 24, 26 y el 28, dicen, por cuán también Dios entregó, como que Dios los entregó, dice. El 26 también dice, por esto Dios los entregó. Y el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Dios los entrega. ¿Y a dónde los entrega el Señor? El 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire, cuando Dios abandona, que Dios los entrega, lo que pasa, cosas terribles, hermano, y lo estamos viendo hoy. La ira de Dios está derramada en algunos casos. El abandono de Dios ya está operando, hermanos. ¿Lo vemos o no lo vemos? La gente hace lo que quiere y Dios dice, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Dice que deshonraron sus propios cuerpos. Cuando no está Dios, hermanos, entra la inmoralidad sexual. Cuando no está Dios, entra la inmoralidad sexual. Dios los entrega a sus concupiscencias. Todo lo que tienen en sus corazones lo sacan. Los deseos de bienes materiales. Los deseos sexuales exagerados. Deseos desordenados. Y lo vemos, hermano, no lo vemos. Dios los entrega a sus pasiones. Hermanos, cuando Dios no está, cuando Dios abandona, la impureza entra. Y el sexo sin freno entra. Vemos ejemplos todo el tiempo, hermanos. El verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Acá está hablando del lesbianismo, hermanos. ¿Lo vemos todo el día o no? Es una realidad y la tenemos que hablar. Acá está hablando de las mujeres, está hablando del lesbianismo, de la homosexualidad, de pasiones vergonzosas, dice. Y esto es una mayor humillación, hermanos. Acá habla de la degradación de las mujeres, hermanos. Tanto como los hombres como las mujeres, del ser humano. Porque, hermanos, normalmente las mujeres son las últimas en ser afectadas en la decadencia de la moralidad. Porque las mujeres, hermanos, tienen un instinto maternal. Las mujeres tienen ese instinto maternal, ese instinto protector hacia los hijos. Pero, hermanos, cuando la ira del abandono de Dios está en operación, incluso las mujeres caen ante las pasiones degradantes y vergonzosas, y lo vemos a diario, hermano. Porque Dios deja que anden en sus caminos.
El verso 27 también hay para los hombres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Es tremendo, hermanos, ¿o no? Cuando Dios abandona, entra todo esto. No está Dios, y Dios hagan su vida, dice. Y terrible lo que está pasando, lo que la ira de Dios ya está actuando, hermanos, Los hombres se exceden en demasía. Cuando la ira del abandono de Dios está, hermano, no, cuando la ira de Dios está actuando, no hay límites. El hombre no tiene límites. El 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hacemos cosas que no convienen. Dios los entrega. La palabra de Dios lo dice, hermano. Primero el corazón, dijo, ¿no? Habló del corazón. Después que el corazón como que está en descomposición. Un corazón abandonado por Dios. Un corazón pecador. Está en descomposición. Después el cuerpo sigue y después la mente, dice. Acá habla de la mente. Y hermano, ¿qué es una mente reprobada? ¿Qué puede ser una mente reprobada? Es una mente probada por Dios y hallada inútil. Una mente descalificada para el propósito que fue creada. Una mente que no funciona. El funcionamiento está corrupto, el funcionamiento está afectado, hermanos, cuando Dios abandona a una persona, hasta a una nación. Hermano, la ley moral de Dios, escrita en el corazón de cada ser humano, ustedes sabían que Dios escribió su ley moral en cada corazón. Vamos a Romanos 2. Romanos 2:15. Cada bebé que nace ya está escrita la ley moral de Dios en sus corazones. No tienen excusa, hermanos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Cuando la ley de Dios escrita en los corazones ha sido pisoteada, hermanos, cuando la ley de Dios nadie la respeta, pasan todas estas cosas. Y cuando la ley de Dios es pisoteada, es reemplazada con inmoralidad cultural. Ya es como una cultura, toda la inmoralidad que hay, ¿no? Se reemplaza la ley moral de Dios grabada en los corazones. Ya no tienen conciencia, no tienen ni vergüenza. Y sí está la inmoralidad cultural. La conciencia no puede funcionar, entonces, hermanos, hacen cosas que no convienen. Hermanos, para terminar, vamos al Salmo 81:11. Miren lo que Dios habla de su pueblo escogido. Dios habla de su pueblo escogido. Salmo 81:11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Dice que Dios los dejó, los abandonó. Porque Dios es justo, hermano, y no hay injusticia en Él. Pero, hermanos, miren el deseo de Dios. Digamos así, ¿no? El deseo de Dios
del 13 al 16, en el mismo Salmo. Es como un deseo de Dios. Oh, dice, oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Amén. Siempre decimos que hay tiempo, hermanos, ¿eh? Todavía hay tiempo. Dios es bueno y nos da tiempo. Y podemos seguir, pero se hizo tarde. Hermanos, Dios nos ama tanto que no nos quiere abandonar, ¿eh? Pero Él no abandona. El hombre abandona.